Vamos a explicar cómo obtener una función de transferencia a partir de un diagrama de Bode. Y es que los métodos frecuenciales son muy importantes para establecer funciones de transferencia, porque normalmente hemos visto que nosotros hemos conseguido determinar una función de transferencia a partir de las ecuaciones diferenciales de un proceso, pero en la realidad estas ecuaciones diferenciales muchas veces se desconocen. Entonces, se utilizan métodos frecuenciales, como es el diagrama de Bode, para poder estimar la función de transferencia. Vamos a empezar explicando cuál es el efecto de un polo situado a la pulsación A con un grado de multiplicidad n. Bien, el módulo de la función de transferencia va a sufrir a partir del polo, el trazado asintótico que está aquí en negro, va a tener una pendiente de 20 decibelios por n por década. Y en rojo está el trazado real. En el trazado real hay una diferencia de 3 dB por n en el punto donde está situado el polo. Hay una caída de 3 dB por n, siendo n el grado de multiplicidad. En cuanto a la fase, pues si el polo está situado en A, hay una pendiente de menos 45 por n decibelios, perdón, grados por década, y vamos a partir de la fase que teníamos anteriormente y bajaremos pues si tenemos 45 grados por década, pues bajaremos a menos 90 grados, todo esto siempre multiplicado por n. El cero tiene un comportamiento distinto, es el contrario. En vez de bajar 20 por n, subimos 20 por n decibelios por década. Es el trazado negro asintótico. El trazado real aparece entre el asintótico y el real. Hay una diferencia de 3 dB por n. ¿De acuerdo? Y en la fase, en vez de bajar 45 grados por n por década, subimos 45 grados por n por década. Aquí la fase va a ser 90 grados n más la fase que tuviéramos aquí, que hemos partido aquí, que tenemos una fase 0. Los polos complejos conjugados, pues si tenemos polos complejos conjugados con una frecuencia, una pulsación natural, que recordemos es esta hipotenusa, entonces en el trazado asintótico, a partir de omega n se produce una caída de 40 decibelios por década, y el trazado asintótico realmente en rojo aparece una resonancia o aumento de la ganancia. Este aumento de la ganancia depende del factor de amortiguamiento, el valor chi, y la fase va a tener un decaimiento de menos, aquí falta el signo menos 90 grados por década. O sea que bajamos más rápidamente que en un polo. Es como si fuera un polo doble. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una función de transferencia como esta con varios polos y ceros? Bien, pues lo primero que tenemos que saber que para pulsaciones o frecuencias bajas es como si tuviéramos S igual a 0 o aproximadamente 0. Y entonces aquí lo que nos va a aparecer es en decibelios el valor de esta función de transferencia cuando S vale 0 y entonces lo que nos va a quedar aquí, si S vale 0, nos va a quedar 20 logaritmos de K partido por AD. Esta es una manera de saber poder luego estimar la ganancia estática. Tenemos un polo A y otro en B. Luego, según lo que hemos dicho, a partir de A el trazado asintótico va a bajar 20 decibelios por década y a partir de B pues bajarían otros 20, que, como hemos dicho, porque es un polo, pero se van a sumar a los anteriores, al decaimiento anterior. Es adicional. Entonces, este sería el de ganancia. El de fase, pues si no tenemos ningún signo negativo, pues partiríamos de 0 grados
al principio, si K es positiva. Y luego, bueno, pues a partir de A, con las décadas delante y detrás, pues tendríamos un decaimiento de 45 grados para este primer polo en A. Llegaríamos a menos 90. Aquí faltan los signos menos, que serían menos 90 grados. Seguiríamos hasta encontrarnos, este es B, esto es A, esto es 0,1B, esto es un 10B. Y entonces, pues bajaríamos otros 45 grados por el polo en B. Por década, como tenemos 2 décadas, pues bajaríamos a menos 180 grados. Es decir, las fases que tenemos, hay que tener en cuenta las fases anteriores. Aquí partíamos de 0 y hemos llegado a menos 90, pero aquí partimos de menos 90 y llegamos a menos 180 por este polo. Igualmente las décadas en ganancia. Y aquí nos presentan un problema en el cual vamos a intentar determinar la función de transferencia a partir del diagrama de Bode. Tenemos una ganancia de 43,52 decibelios con frecuencias cercanas a 0. Y bueno, estos programas lo que tenemos que es intentar averiguar cuántos polos, cuántos ceros tenemos. Entonces vamos a pensar, aquí tenemos 43, aquí cuando tenemos unos 40, parece que estamos bajando con una pendiente, vamos a estimar esta pendiente. Esta pendiente tenemos aquí 40 para cerca de 2 hercios y tenemos aquí menos 20, o sea, 20 para 20 hercios. Luego, parece que hemos bajado 20 decibelios en una década, o sea que probablemente tengamos un polo. Y luego vemos que aquí la pendiente es mayor que esta de 20 decibelios por década. Aquí vemos que tenemos casi una bajada de 40 decibelios, casi de 0 a menos 40, de 100 a 1000. O sea que probablemente nuestra y bueno, la fase confirma un poco lo que estamos diciendo. Bajamos en el primer polo hasta prácticamente menos 90 y luego bajamos hasta menos 180. En principio, vamos a pensar en una función de transferencia, algo así. Luego podemos desdecirnos que con un polo en A y en B. Este valor, como hemos dicho antes, pues va a ser 20 el logaritmo de K partido por A por B, cuando S vale 0. De aquí podremos, una vez que tengamos los polos situados, podremos calcular el valor de K. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pensar que el primer polo, bueno, pues si tenemos 43,52, 3 decibelios menos, aquí tendríamos 40, luego pues como tenemos el punto 52, vamos a pensar que el primer polo lo podemos tener aproximadamente a una frecuencia, pues vamos a pensar, si esto es 1 y esto es 2, a 1,6 hercios. Este va a ser el primer polo. Esta frecuencia de 1,6 hercios, la pulsación es 2pi por f. Entonces, si nosotros multiplicamos 2pi por f, nos da 10,05. Vamos a pensar que el primer polo está en 10,05 radianes partido por segundo. Esto vamos a pensar que es la A. Ya tenemos ese polo situado. Vamos entonces ahora a partir de este polo, si intentamos trazar el asintótico con las líneas que vamos a intentar trazar, de 20 decibelios partido por década a partir de esta caída,
Si luego trazamos otra línea con 40 decibelios partido por década, es decir, trabajamos las tangentes a este trazado real, entonces pues determinamos aproximadamente, claro, esto es una manera aproximada, de que en esta intersección, aquí aproximadamente, pues tenemos el otro polo. Estos serían 10, 20, 30, pues ahora aquí es difícil, habría que hacerlo bien. Vamos a suponer una pulsación de 32 hercios. Esta pulsación de 32 hercios, al multiplicarla por 2πf, pues A por 2pi nos da una pulsación de 201,5. Entonces, nuestra función de transferencia quedaría en principio con un polo en 10 más 0,5 y otro polo en S más 201,5. Hay que determinar el valor de K. Bien, pues nosotros lo que decimos es que 43,52 dB es igual al 20 logaritmo de K partido 10,05 por 201,5. Y para despejar esto, nos va a quedar que K es igual a 43,52 entre 20 y ahora elevado y multiplicado por estas constantes. Esto despejando. Al final sale un valor de K de 284.232. Es decir, la función de transferencia queda 284.232 S más 10,05 S más 201,5. Bien, esta es nuestra estimación. Realmente este diagrama de Bode lo habíamos obtenido con el Scilab haciendo el trazado con esta función. Este es el trazado de esta función. Fijaros que la exactitud es bastante importante porque hemos conseguido casi obtener el polo en 10 y en 200 prácticamente clavados. La ganancia no sale muy bien por los errores en los polos. Pero prácticamente hemos estimado con gran exactitud una función de transferencia a partir del